Necesitamos fe para vivir en este último tiempo. Fe para contrarrestar las luchas, la opresión de Satanás que está luchando como nunca antes. Le voy a invitar a abrir en la Biblia el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 36 al 40. Hebreos 11, capítulo 36, 40. Mientras la buscan, vamos a orar por nuestros pequeños. Cada uno de ellos sean guardados en el Señor. Van a la escuela bíblica, por tanto, sean bendecidos por el Señor. Bendigo, Señor, cada uno de estos pequeños, de estas pequeñas, sean guardados en ti, cubiertos en la sangre de Jesús. Su mente, su corazón esté totalmente receptivo para escuchar tu palabra, tu enseñanza. Dios Santo, Señor, así como hemos recibido de ti, Señor, tu palabra, así también estos niños reciban de ti por tu Espíritu esta palabra que se les está ministrando. Bendíceles en el nombre de Jesús. Amén. El Señor bendiga a nuestras maestras y también a los pequeños. El Señor les bendiga. Habiendo encontrado en su Biblia Hebreos capítulo 11 del versículo 36 en adelante. En esta palabra vemos una galería de héroes de la fe, personas que vivieron para Dios. A partir de Enoch, luego Abraham, menciona muchos héroes que estuvieron firmes en la fe. Moisés, y por lo que se ve en otras que no los nombra, pero están ahí representados en esta galería de los héroes. Pero dice también otros. Veamos ahí. Hebreos 11, 36, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Otros experimentaron vituperios, azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Estuvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Amén. Dios Santo, tu palabra está delante de nosotros, Señor. Te ruego que quede clara en el corazón, entendible, porque así hablas tú, de manera clara, no como por un espejismo, no por ideas abstractas que no se pueden entender. Tu palabra es absolutamente clara. Que esta palabra tuya se pueda entender en el corazón de cada uno de nuestros hermanos. Mantiene ahora, Señor, la atención, el interés por lo tuyo, por lo que sí verdaderamente tiene valor. Dios mío, concentramos nuestra mente, Señor. Sea ahora mismo atado todo espíritu del diablo, toda opresión extraña que se opone a tu palabra, oh Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos tu santo nombre en este lugar, Dios mío, porque nos hemos reunido en el nombre de Jesús, tu santo Hijo. Amén. Demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios por siempre. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Les decía que en todo el capítulo 6 está hablando de la fe y de personas que vivieron según la fe. Algunos hicieron proezas poderosas, destruyeron muros por la fe, tomaron Jericó. Otros hicieron
llevaron una profecía que se cumplió en su tiempo, poderosísimo, cada uno de ellos. Abraham, el padre de la fe, luego Moisés, como viendo al invisible, proezas poderosas de Dios en medio de su pueblo. Cada uno de ellos tuvieron victoria, pero en el instante. Tuvieron victoria cuando declararon la palabra de Dios. Y otros que tuvieron fe igual que ellos, pero que también están en esta galería de los héroes, no tuvieron el mismo éxito aparente. Pareciera que hubieran sido desechados de Dios, pero Dios no desecha a nadie. Amén. Ni Dios tiene un plan B, tiene un solo plan: salvar al ser humano. Un solo plan: abrazarnos, llevarnos a la vida eterna. Un solo plan: estar con cada uno de nosotros. Sí, hay personas que pasan dificultades y a veces la vida duele, y sobre eso quiero hablar hoy día. Cuando la vida duele, ¿a quién le ha dolido de repente estar viviendo en esta tierra? Han dolido circunstancias, la vida duele a veces, fracasos, oraciones a veces que parece que no han sido contestadas, situaciones en que esperamos, oramos y no ocurrió nada. Pero aún así, Dios sigue viviendo. Amén. Bueno, si la vida le ha dolido a ustedes, si la vida me ha dolido a mí, también hay héroes en la Biblia que la vida les dolió. La vida le dolió a Job, aquel paciente hombre, aquel hombre justo que pasó una prueba muy terrible por muchos años, ¿se entiende? Pero pasó la prueba. Amén. Después de haberla pasado, dijo: Señor, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Eso quiere decir que las dificultades y la prueba va produciendo un peso de gloria cada día, en que nadie nos puede derribar de esta convicción. Los judíos hasta Jesús estuvieron 1500 años con la Biblia en la mano. Vivieron conforme a la palabra de Dios. Claro, muchos se descarriaron, pero en general como pueblo procuraron vivir fieles. Solo que no creyeron al Mesías cuando entró por sus puertas y estuvo ahí. Ellos en algún momento pasaron tribulaciones, como dice la Biblia, dolores, pero sin embargo nunca renegaron de Dios. Después de Jesús, en nuestro tiempo, sufrieron muchas tribulaciones. Celebramos el día de los enamorados y la amistad. ¿Cómo se llama? San Valentín. San Valentín. Celebra la cultura occidental el día de San Valentín. El año 1300 aproximadamente, se conoce como la matanza de San Valentín. Bueno, en un pueblo, en una ciudad importante, mataron esa noche más de 2000 judíos, solamente por matarlos, solamente por pensar que ellos traían la peste bubónica, le acusaron. En Alemania, 6 millones de judíos. En España, miles de judíos también, solamente porque se convirtieron, los obligaron a convertirse al catolicismo. Y después lo observaron. ¿Quién de ellos tiene algún rasgo de judío? ¿Quién está celebrando algo de los judíos? Bueno, los persiguieron. En diferentes lugares sufrieron. Aquí tenemos el Salmo 44 en la Biblia. Nos habla de esta vida, de estos hombres que estuvieron sufriendo. Ellos dijeron una cosa cierta, dijeron en aquellos días. Había aflicción, había muerte. Lo estaban entregando como ovejas al matadero. Nos pones como afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Salmo 44. Estaban siendo entregados a la muerte a través de todos los tiempos, pero nunca perdieron la fe. Ellos dijeron: nunca nos olvidaremos de tu nombre. Los cristianos también, nunca nos olvidaremos de Dios, aunque estemos pasando la mal, aunque tengamos oraciones no contestadas. Dios siempre contesta la oración. Eso lo saben los pequeños, que se les está enseñando escuela bíblica abajo. Dios siempre contesta la oración. A veces dice sí,
A veces dice no y tiene el derecho a decir que no. El Padre le dijo no a Jesús cuando estaba en Getsemaní. Padre, quita de mí esta copa de sufrimiento. El Padre le dice, no, hijo, tienes que cumplir tu misión. A veces Dios dice no, pero el evangelio que hemos recibido últimamente es un evangelio de exitismo. Un evangelio de el sí y ahora, decláralo y será hecho. Decrétalo. ¿Eres Dios para decretar? No, solamente Dios tiene decretos. Amén. Y ya los estableció y decretó que seamos salvos por la fe en Jesucristo. Amén. Y declaró y decretó que nadie verá el rostro de Dios sin santidad, porque Dios es santo. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Hay momentos de dificultad en la vida cristiana. Respecto a estos hermanos que escribieron ahí el salmista, el Salmo 44, ellos enseñaban aquellas cosas que vieron, que palparon sus padres. Ellos decían, oh Dios nuestro, nuestros padres nos han enseñado, nos dijeron las proezas que hicieron en tiempos antiguos, cómo estuviste con ellos, cómo tu mano fue sobre ellos. Ellos no vencieron por la fuerza de su brazo, no, tú los guiaste. Y eso nos enseñaron y nosotros también se lo transmitimos a nuestros hijos. Pero ahora somos llevados como ovejas al matadero. Ahora somos escarnios de los vecinos. Señor, despiértate y ayúdanos. Estaban pasándola mal, pero no dejaron de adorar a Dios. No dejaron de transmitir esta verdad a sus hijos. Si usted la pasa mal, transmita que Cristo es el Señor a sus hijos. Plantéele en la salvación, la vida eterna. Dígale que Jesucristo es el Señor que está entre ustedes. Dígale que Él es lo más importante para su vida. Le mencioné antes a Job. Job dice, aunque Él me matara, yo sigo creyendo. Aunque Él me mate, yo solamente en Él tengo mi esperanza. Tome esta convicción. Que aunque usted se muriera, no importa, va a la presencia de Dios. Amén. Si usted se muriera, siga creyendo en el Señor. Amén. Aún estos salmistas antiguos decían que este Dios nuestro me llevará aún más allá de la muerte, me guiará su mano. No hay nada que temer. 2 días atrás estaba asistiendo a un moribundo, un hombre que ya estaba agonizando 15 días, y me estaba ministrándolo y me dice, conversando después de orar, me dice, bueno, yo tenía temor a la muerte hasta ayer, pero abrí mi Biblia y el Señor me dijo a través de la palabra de Dios, me dijo que el Salmo 48 le dijo Dios a él, porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Y a partir de ese instante me dijo el hermano, ya no tengo temor a la muerte. Estoy preparado para partir a la presencia del Señor. Amén. Tome fuerza en la palabra de Dios. La palabra de Dios es algo tan importante para la vida suya aquí en esta tierra. Es algo tan importante para que sus hijos la aprendan y aprendan de los labios suyos. Y esta palabra de Dios es tan importante para que usted esté preparado en cualquier momento para cuando sea llamado a la presencia del Señor. Gracias, Señor. Recorriendo esta galería de los héroes de la fe, nos encontramos con estos hermanos que experimentaron vituperios, experimentaron azotes y prisiones y cárceles. Fueron apedreados, fueron aserrados, puestos a prueba y muertos a filo de espada.
Nos gusta leer, por lo menos a mí soy apasionado de leer el quinto evangelio que se le llaman los teólogos a los escritos de Isaías. Isaías, porque habla tan nítidamente del Mesías, de Jesús, como que si lo estuviera viendo por las calles de Jerusalén. Él habla así como que si está viendo cómo nacería de una virgen, cómo padecería, cómo sería despreciado. Isaías. Pero sin embargo, Isaías, dice la historia que murió aserrado. Lo aserraron, no sé cómo, quizás lo cortaron en trozos, no sé, pero lo mataron, lo aserraron vivo. Algunos de estos héroes de la fe fueron muertos de manera cruel, aserrados. Otros experimentaron azotes. El mismo Saúl de Tarso, el apóstol Pablo, fue azotado tantas veces. Otros prisiones y cárceles. Otros fueron apedrados. Un hombre justo, un hombre lleno del Espíritu Santo, le está predicando allí en Jerusalén con aquella multitud lleno del Espíritu Santo. No era un carnal, era un hombre lleno del Espíritu Santo. Estaba predicándole cuando la gente empezó a apretar los dientes, quizás rechinaban esos dientes. Y luego empezaron a tomar piedra y empezaron a piedrarlo. Él es Esteban, el primer mártir de la fe cristiana, el primer mártir de los días después de Jesús. Apiedrado, lo apiedraron y lo mataron a piedras. Otros puestos a prueba, muertos a filo de espada. Santiago fue el primer apóstol que murió por espada, cuando la iglesia todavía estaba comenzando todavía en Jerusalén. La vida duele a veces. Si yo veo mi vida, sí ha habido dolor, pero nunca ha habido un renegar contra Dios. Nunca he pensado la fe dejó de ser efectiva. No, nunca. Sobre todo cuando usted está pasando un momento de dolores, más fuerte se hace la fe en su corazón. Amén. Si es verdaderamente cristiano, nunca renegará de su fe. Si es un inmaduro, va a decir, no, esto ya no funciona. Dios ya no me escucha. Dios siempre escucha. Siempre responde la oración. A veces dice sí, a veces no. A veces dice, espera. Eso lo sabemos, gracias al Señor. Entonces, la vida duele, sí, pero una cosa es cierta, esa fe que Dios plantó en su corazón nunca va a poder ser sacada por ningún demonio. Jamás un demonio del infierno tendrá poder para quitar la fe de su corazón. Quizás las emociones le van a jugar una mala pasada, pero los demonios no pueden sacar la fe que ya se plantó en su corazón. Pueden sacar la palabra de Dios. Y si sacan la palabra de sus oídos, está en dificultades. Porque la palabra produce fe. Luego la palabra de Dios alimenta la fe. Así que escucha a Dios. Si no puede escuchar una predicación, lea la Escritura y llene su fe, su corazón de la palabra de Dios. Y esta palabra que usted sabe, que usted entiende, que usted ha recibido, transmítala a sus hijos. Amén. Es absolutamente necesario que usted introduzca esta palabra en el corazón de sus hijos. Haga todo lo posible para que ellos mantengan la palabra viva en su corazón y ellos puedan vivir este tramo más difícil de la vida cristiana, que son los últimos días. Han habido días difíciles para el cristianismo. Estos días que estamos viviendo ahora son los más difíciles. El Señor dijo respecto a estos días, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Se preguntó el Señor, es una realidad. En la televisión, basura, en la internet, todo, mentiras. Pero sin embargo, pocos hablan de Cristo, del Evangelio, de la verdad de Cristo. Hasta el mismo evangelio que se predica también en las grandes emisoras y canales de televisión, evangelio
distinto a lo que dice la Biblia. Busque a Dios con todo el corazón. Transmita la verdad de Cristo a sus hijos, a su familia. Esto es fundamental. Pero aún con todo, la vida duele. Tiene pruebas. Tiene fracasos. Tiene dificultades en la vida. El dolor, la aflicción y la muerte no pueden quitar la vida de Dios que fluye en usted. Dice la Biblia que nosotros somos participantes de la naturaleza de Dios. Dios es santo y está en usted, por tanto todo su ser va a estar siendo impregnado de la santidad de Dios. Amén. No va a hacer milagros como los hizo Dios, ni como los hizo Jesús, pero sí la obra de Dios está fluyendo en ustedes. Pero en algún instante, cuando Dios está en su soberana voluntad de hacer un milagro, claro que lo hará. Somos testigos de los hechos de Dios en cuanto a milagros. Amén. Poderosos. A veces de sanidad del alma, del espíritu, del cuerpo. Completamente la obra de Dios es tocada por la mano de Dios. Pero no somos Dios, pero sí, Dios está obrando en nosotros. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Reciban esta palabra. Dice Salmo 48, 14, como ya les dije cuando ministré a este hermano, porque este Dios es Dios nuestro, este Dios todopoderoso es Dios nuestro, eternamente y para siempre, y nos guiará aún más allá de la muerte. Amén. No hay nada que temer. No hay nada que temer. Él nos guiará también en esta vida. Él guiará ahora. Hay principios de la Biblia que usted tiene que poner por obra. A veces no sabe qué hacer. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Y usted le pregunta, ¿cuál es la voluntad tuya, Señor? Hay principios que establecen que cuando estemos contra la espada y la pared, el Espíritu Santo nos dará la palabra oportuna para nosotros saber qué hacer y qué decir. Son principios de Dios. Dios obrará en cualquier dirección. Respecto a Job, en el proceso más difícil que podemos ver en la Biblia de un ser humano que ha creído en el Señor. No estamos hablando de un impío, no estamos hablando de un incrédulo, estamos hablando de un hijo de Dios. Job, en el proceso de prueba, en algún momento dijo, aunque Él me mate, en Él esperaré. Seamos capaces de decirlo esto. Digámosle al Señor, aunque Él me mate, en Él esperaré. ¿Qué es la muerte? El Señor le sacó el aguijón que tenía la muerte. No hay ningún temor a la muerte porque Cristo venció la muerte con poder. Amén. Aunque Él me mate, en Él esperaré. En otra versión dice, Dios podría matarme, pero en Él está la esperanza. Dios podría matarme, pero en Él está mi esperanza. Bueno, hemos estado oyendo de un avivamiento que se está dando en Estados Unidos. No me he pronunciado respecto a eso. Dios mandó un avivamiento en Pentecostés y eso va a estar generando una oleada de avivamientos hasta que Cristo venga. Es una realidad. Amén. Necesitamos un avivamiento. No sé si ese avivamiento allá fue una obra soberana de Dios o fue el resultado de una música que envuelve las emociones de los hermanos. No sé qué pasó ahí. Hay distintas palabras, pero sí, una cosa es cierta, que Dios quiere avivar, tocar al ser humano, a las personas para traerlas a Cristo. Y siempre cuando Él toca y nos trae a Él a través de un avivamiento, nos convence de pecado. Hay un avivamiento, está la presencia de Dios manifiesta en el lugar, y aunque usted sea muy santo, se reconoce como el mayor pecador de la historia. Porque Cristo murió por todos los pecadores, de los cuales yo soy primero, dijo el apóstol Pablo. Esa también es una palabra para mí.
el primero de todos los pecadores. Eso ocurre cuando el fuego de la presencia de Dios viene. Nos sentimos como este publicano. Ten piedad de mí, Señor, en tu bondad. Ten misericordia. Sé propicio a mí, pecador. Entonces, la obra de Dios avivará nuestro corazón. Y es deseable ese avivamiento de Dios en nuestras vidas. Necesitamos un toque de Dios en nuestras vidas. Dios podría matarme, pero Él es mi única esperanza. ¿Por qué le mencioné esto de repente del avivamiento? Porque hay cosas raras cuando ocurre un avivamiento. Alguien empezó a leer en ese templo, años atrás, muchos años atrás, avivamientos tan gloriosos que han venido a la tierra. 1909, un avivamiento que nos abraza hasta el día de hoy, el avivamiento pentecostal en Chile. Hemos visto la gloria de Dios hasta el día de hoy, sanando los enfermos, haciendo obras de una verdadera y genuina conversión. Avivamientos que duran por años. Entonces en este avivamiento, en esta iglesia, algo raro se produce. Empezaron a alabar y orar al Señor. Pasa alguien a abrir el libro santo de Dios. Lo abre. ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir el hermano? No se atrevía porque había una presencia. Se sentía tan pecador, aún no siendo tan pecador, pero se sentía así, una atmósfera de acusación, pero de parte de Dios, no de Satanás. Una atmósfera de un sentimiento de que somos pecadores. Tenía un buen mensaje, pero se fue allí a donde dice, Señor, sana nuestra tierra. Donde dice que Dios sanaría si ustedes se arrepienten, si nos arrepentimos y buscamos su rostro y oraren, yo oiré desde los cielos. Así que débilmente leyó el texto. Si mi pueblo se arrepiente, si mi pueblo se vuelve a mí, si oraren y buscaren mi rostro, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Si se arrepiente. Estaba leyendo cuando se produce algo muy extraño. La presencia ya era notoria, no una presencia de gozo, sino más bien de sentirse acusados por el Dios vivo. Oh, Dios conoce mi pecado, lo conoce. Y qué horror, porque Dios me conoce. Esa era la sensación de ese auditorio. Y ellos no estaban avivados porque se sentían hijos de Dios, sino se sentían como que se hubieran estado como pecadores en las manos de un Dios vivo. Algo así como pasó antes cuando este hermano estaba hablándoles a la gente y la gente empezó a gritar, porque pareciera que el infierno se iba a abrir delante de sus ojos y estaban perdidos. Solamente descansaron cuando se arrodillaron delante del Dios vivo y pidieron misericordia delante de Dios. Esa era la atmósfera en ese lugar. Cuando leyó el hermano, dijo, ahí está en Crónicas, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, decía el Señor, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Este mes de marzo vamos a tener tiempo de oración. Les paso el ratito, después le voy a dar las fechas. Vamos a estar orando, vamos a estar tocando el corazón de Dios para que Él visite nuestra tierra, visite el matrimonio, visite el hogar, visite la familia, nos visite a nosotros como pecadores que estamos dispuestos a dejarlo todo en el altar de Dios. Entonces, ese es el texto que les decía. Estaban ahí, clamando, escuchando esa palabra. En cuanto
pastor débilmente dejó la palabra, casi por instinto se vuelve un poco hacia atrás y dice que se produjo como un trueno, trueno y se partió el púlpito. A veces como que idolatramos las cosas sagradas. Pero Dios quiso mostrar algo importante ahí. Y ahí dice que toda la gente empezó a llorar. Después, cuando esto se calmó, ellos supieron que fue el Espíritu Santo que hizo esto. Se provocó un gran avivamiento allí en el lugar, pero un avivamiento de arrepentimiento. Un avivamiento de ver que Dios es poderoso y que Dios es un Dios santo y que podría matarnos si Él quisiera. Le preguntaron al pastor, ¿qué pasó ahí? No sé, les dijo. Y el otro pastor le dice, ¿sabes? Que tú pudiste haber muerto ahí. Sí. Dios pudo haberme matado. De ahí ese avivamiento de poder de Dios, de arrepentimiento, se empezó a predicarse por todas partes. Un avivamiento de santidad de Dios. Dios quiere santificar a su pueblo. Dios quiere limpiarnos de nuestros pecados. Hacer de cada uno de nosotros personas totalmente de integridad. Santos como nuestro Dios es santo. Hay una batalla aquí en nuestro interior. Queremos seguir los deseos de la carne, pero por otra parte el Espíritu Santo nos impulsa a hacer los deseos de Dios. Por tanto, buscar a Dios con todo el corazón y agradarle al Señor. Amén. Los cristianos se caracterizaron por algo. Nunca tuvieron temor a la muerte. Porque desde el momento en que se convirtieron a Cristo, murieron. Ya no existen más para ellos mismos. No hay nada que cuidar. No hay nada que cuidarse de sí mismo. Hay una palabra que no me gusta, que se usa mucho en todos términos. Dice, el Señor te bendiga. Cuídate, hermano, cuídate. Sí, me cuido. Debo ser prudente. No puedo cruzar el semáforo, el rojo. Me cuido. Pero eso no vale nada si yo me cuido. El que cuida su vida, la perderá. Cuide su relación con Cristo sobre todas las cosas. Sea prudente en todo. Sea prudente. No haga tontera en que le puede causar un peligro para usted o para su familia. Cuide, sea prudente, pero deje que Dios le cubra. Si usted se cuida sobremanera, y si Dios no lo cuida, está perdido igual. Busque a Dios con todo el corazón. Ame a Dios con todo el corazón y cuide su alma. El Señor les dijo a las mujeres que lloraban allí en la cruz, no se preocupen por mí. Preocúpense por ustedes y por su familia, por sus hijos. Nosotros también. Preocúpense por ustedes mismos. Preocúpense por sus hijos y sean fieles al Señor, amando a Dios con todo el corazón hasta el final de sus días. No vaya a ser que repentinamente venga Dios por ustedes y no estén a cuenta. Es necesario buscar a Dios. El pasar por pruebas, por dificultades, el tener fracasos en la vida, no significa que usted no tenga fe. Ame a Dios con todo el corazón. Hay situaciones que duelen en la vida porque no todo es éxito. Era pastor nuevo todavía en esta ciudad. Me invitaron a dar un tema en una conferencia. Un pastor, como muy molesto, me dice: pastor, la Biblia dice que nosotros no estamos llamados para hacer cola, sino cabeza. Sí, así lo dice la Biblia. Pero los cristianos, el pueblo cristiano, la vida de la iglesia es algo tan relevante. Claro, esa palabra tiene un vivo cumplimiento. Un vivo cumplimiento. Cristo es la cabeza por sobre todas las cosas. Esto se lo aplican de repente, que si este hermano
tiene un trabajo humilde, no se preocupe porque va a ser gerente de la empresa. Eso es exitismo mentiroso y falso. No, hay personas que tienen un trabajo y con ese trabajo ellos glorifican a Dios. Hay predicadores que han mencionado un oficio y han dicho, usted no espere que su hijo sea tal cosa, sabiendo que hay en su congregación, porque estamos hablando de miles, hay miles de personas que ejercen ese oficio. Pero él lo dijo así, ¿qué pasa? Hay cierta locura en alguien que está predicando un evangelio exitista y de prosperidad. Cualquier trabajo que usted tenga, hágalo como para el Señor y con eso va a estar glorificando a Dios. No se espera que una persona que tuvo oportunidad para estudiar, pero no estudió, llegue a ser gerente de una empresa que está necesitando un ingeniero comercial, alguna persona así. Es mentira que le hablaron a la gente, quizás con algún beneficio económico. Hay trabajos y oficios. Y quizás a veces el oficio más despreciado es el que más es necesario. Así que miremos a Dios. Hay pobres, sí hay pobres. Se les dijo, ustedes vengan a hacer tal cosa y van a ser ricos. No estamos hablando con el rey Midas, que todo lo que tocaba se convertía en oro. Una fábula, una mentira, un cuento. Dios es Dios. Y Jesús dijo, siempre tendréis pobres entre nosotros. Y esos pobres que están entre nosotros, a veces ocurre que nos toca a nosotros ser pobres. Pero ocurre que cuando somos pobres, tenemos el corazón más dispuesto para recibir a Cristo. Y más dispuesto para orar, para la provisión diaria. Porque a veces esa provisión diaria se constituye en un milagro constante. Un milagro, algo que ocurre, que viene de Dios, no por nuestras propias fuerzas. Así que entendamos que estos otros de Hebreos 11 no son despreciables. Son un especial tesoro para Dios. Murieron con dolor, aserrados, apedrados, puestos a prueba, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá. No había un trabajo firme, ahí había que moverse de un lugar a otro. Estuvieron vestidos de pieles de ovejas y pieles de cabras. Pobres. Bueno, quizás ninguno de ellos se le ocurrió a ir a una mega iglesia, o si no, también habrían sido ricos. El Evangelio es algo glorioso. Esta palabra de Dios es bendita. Amén. Es lo más importante que he podido tener en mis manos. Antes de convertirme, tenía tapada una biblioteca, llamémosle, de libros. Libros que no tenían ninguna importancia, filosofía, esto y lo otro, y lo otro, y lo otro. Había en un lugar donde vendían libros usados, una Biblia tan bonita que tenía entradas como esta. Y, oh, qué hermoso, yo me convertí, yo deseaba una Biblia. Traje varios de esos libros, seguía faltando para comprar la Biblia. Al final los regalé esos libros, pero para cambiar y tener esa Biblia mía, traje muchos de esos libros que eran muy importantes para el mundo, pero para esa tienda de libros usados no valían nada, porque la Biblia estaba cara, pero no importa, la pude cambiar por varios de esos libros. Era mi Biblia, yo la conocía bien, la abría y ahí estaba el texto que necesitaba, era la Biblia número 1. Empecé a predicar por diferentes lugares y en alguna ciudad había un hombre que yo sé que dijo la verdad. Había sido alcalde en unos años, muchos años antes, y hablaba muy bien. Luego sacó una carpeta y otra carpeta, varias carpetas donde él salía en fotos.
en fotos en Alemania, en España, en Israel, recorriendo el mundo. Dios dice, estuve recorriendo el mundo y miraba mi Biblia. Oh, que quiero tener una Biblia como esa, de que me había costado tantos libros. Quiero tener una Biblia como esa. Yo le seguía escuchando, sí, es lo mejor que puede ocurrir. Si yo pasara por esta ciudad en algún momento, le voy a traer una Biblia. Pero seguía el Espíritu Santo tocándome ahí. Y mientras él me hablaba, me dice, ¿y cómo llegó a esto? Y su familia. Y me contó que se compró un auto nuevo. Era alcalde de una ciudad, no me acuerdo ya, la ciudad en Chile, sí. Y un auto nuevo, con toda la familia, y algo ocurrió, un fatal accidente, y este auto se incendió. Pudo salir solamente él, se murió su esposa, sus hijos, todo. A partir de ese instante, después de haber sepultado a toda su familia, tomó una bicicleta y empezó a recorrer el mundo. Dejó todo, dejó su trabajo, todo, y recorrió. Hasta que llegó a aquella ciudad, fue más allá de Valparaíso. Y ahí estaba, con toda esa carpeta, con fotos de él, recorriendo una y otra vez el mundo. Ese día descansó, dejó todo en la mano del Señor. Ya no hubo más sentimiento de cargo de conciencia. Porque dice la Biblia que la sangre de Cristo, mediante el Espíritu eterno, el Espíritu Santo, limpiará nuestras conciencias de toda obra muerta, para que sirvan al Dios vivo. Este hombre quedó libre del peso de su conciencia y siguió mirando mi Biblia con tanta intensidad que le dije, ¿sabe? Yo le voy a dejar mi Biblia, pero es tan personal para mí que si paso alguna vez por aquí, voy a traer otra Biblia para cambiarla por mi Biblia. Pero si no, si usted le regalan otra Biblia mejor que esta, me la envía desde mi dirección. Pero allá quedó mi Biblia. Bueno, si usted puede y tiene una Biblia que tiene buena letra, no la regale, porque después le va a costar encontrar esa cita que Dios le habló directamente a usted. Y ráyela todo lo que quiera. Póngale ahí cosas, escríbale cosas personales, porque son suyas. Es su Biblia. Ame su Biblia con todo su corazón, pero no solamente ame la forma y la letra, sino ame lo que dice. Y transmítale a sus hijos esta palabra de Dios. Y viva esta palabra. Si la sabe, solamente la sabe aquí en la mente y no la vive, es en vano. Viva lo que está escrito. Amén. Así que el Señor le bendiga mucho. Sí, vamos a tener dificultades, pero Cristo es nuestro Dios. Amén. Vamos a tener dificultades, pero el Dios eterno, el Dios todopoderoso, que se reveló a Abraham, Isaac, Jacob, a Moisés, ese es su Dios, el Dios todopoderoso. Vamos a orar entonces, hermano. Señor le bendiga. Soberano y santo Dios, aceptamos que la vida duele a veces. Hay dificultades, hay problemas familiares que no podemos solucionar, pero sí tú puedes. Por tanto, te dejamos todo. Dígale ahora en este momento. Póngase de pie mejor. Sé que cada uno de ustedes ha chocado contra la realidad y eso duele. Ha chocado con la vida real. Muchas veces se les enseñó o creyeron que todo era hablar y se cumplió. Pero hemos chocado de bruces con la realidad. Pero aunque hayan dificultades, aunque la vida duela, Dios es Dios. Amén. Y Él le ama. Y Él tiene control de todas las cosas. Y todas las cosas nos ayudan a bien. Vamos a orar. Señor Dios nuestro, tú eres nuestro Dios, Dios todopoderoso. Para ti, Señor, todas las cosas son posibles. Hemos creído en un Dios todopoderoso, no en un Dios hechura de mano, no en un Dios de imaginación de hombre.
Tú eres el creador del cielo y de la tierra. Señor, te honramos a ti. Aunque hayan dificultades en nuestra vida, seguimos creyendo en ti. Nos aferramos a tu gloria, a tu nombre, a tu presencia. Tú estás aquí. No hay foso tan profundo que tu amor no lo supere en Honduras. Tu amor es grande y estamos en ti. Señor, pero aunque hayan dificultades en nuestras vidas, no retrocederemos. Amén. No renegaremos de ti, Señor. Oh Dios, hemos creído y te agradecemos por haber creído a este Evangelio santo, a este Evangelio verdadero, que no son cuentos de personas, sino es tu palabra verdadera. Señor, bendice a nuestros hermanos, sean guardados en ti. Y seguimos afirmando nuestra fe. Señor, esas peticiones que están en el trono de la gracia y que están conforme a tu voluntad, las seguimos esperando. Amén. Señor, oramos por la conversión de nuestras familias, sean hijos, sean nueras, sean toda clase de familiar, padres, hermanos, Señor, todos, Señor, nietos, bendícenos, haz tu obra en nosotros. Señor, fijamos nuestra mirada en ti, Dios mío. En ti ponemos nuestra atención y nuestra confianza. Bendícenos, Señor. Bendice a tu pueblo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Demos gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Al Señor sea la gloria para siempre. Amén.